Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar un poco más acerca de los tipos de resistores y lo que es el código de colores. En la realidad, pues los resistores se consiguen en valores desde los 2.7 ohmios hasta los 22 megaohmios inclusive, para resistores de pequeños valores de potencia. La temperatura también pues tendrá que afectar a este tipo de resistores y por lo cual tenemos que tener también presente esos detalles. Por ejemplo, aquí vemos específicamente un resistor con un corte transversal en el cual podemos observar específicamente cómo está compuesto, es decir, tiene sus terminales, el carbón compuesto que se utiliza como resistencia y lógicamente nuestro código de colores. El código de colores pues nada más pues son una serie de bandas que nos van a identificar, digámoslo así, nos van a identificar el valor de resistencia que tenemos en mano con un porcentaje que se le suele llamar tolerancia. Es decir, una resistencia que compremos específicamente, por decirles algo. Tenemos una resistencia de 100 ohmios y la hemos comprado con un 5% de tolerancia. Este 5% de tolerancia incluye de que tenemos una cuarta banda que es dorada. Vamos a hablar específicamente de los resistores de 4 bandas. Aunque también los hay de 5 bandas, nos vamos a enfocar en los más típicos y los más comunes que vamos a conseguir. Entonces, como les decía, si decimos 100 ohmios más o menos 5%, esto implica que nuestra resistencia real, es decir, lo que el fabricante nos ofrece, es que la resistencia va a estar entre 95 ohmios y los 105 ohmios. El fabricante nos asegura que con ese rango de error o ese margen de error, nuestra resistencia va a ser la que nosotros hemos pedido. Y lógicamente, si nuestro valor da mayor o menor que ese rango, pues es un mal resistor y no nos han dado el correcto. Entonces, cuando decimos código colores, pues estamos midiendo específicamente a través de una serie de bandas de colores el valor de una resistencia. Cada color está identificado con un número. Por ejemplo, el color café generalmente se identifica con el número 1. El color negro se identifica con el número 0. Entonces, las primeras dos bandas de izquierda a derecha en la imagen corresponde como decirles unidades y decenas. Y la tercera banda, que es el color rojo, implica un número 2, es decir, por 10 a la 2, que es el multiplicador, lo que nos va a dar un valor de 1000 ohmios. Es decir, tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, que es lo que típicamente decimos cuando tenemos estos elementos. Entonces, 10 al cuadrado, 10 al cuadrado es igual a 100, por 10 son 1000 ohmios. Entonces, ¿qué faltaría acá? Pues la tolerancia. La última banda que no está dibujada ahí podría ser dorada, 5%. Podría ser plata, 1%. Pero bueno, lo típico es que consigamos de 5% de tolerancia. La pregunta es, ¿y por qué un margen de error? Pues lógicamente, los equipos mientras más finos sean, así como sus componentes electrónicos, un mayor refinamiento, los precios van a ser mucho mayores. Y al ser mucho mayores esos precios, pues podría ser que nuestros proyectos de electricidad o electrónica se encarezcan. Pero no quiere decir que no los podamos conseguir con una mayor precisión. Tenemos en el mercado, en las tiendas de electrónica, resistores no solo de película de carbón, sino que también tenemos de película metálica para mayores precisiones. Estos resistores de película metálica presentan una estabilidad bastante alta, un coeficiente térmico de temperatura bajo y prácticamente un bajo nivel de inmunidad al ruido. ¿A qué me refiero? Al decir térmico, la temperatura no lo afecta los valores de resistencia. Al decir ruido, significa que es tan perfecto
que no tiene pequeños espacios internos que puedan afectar el movimiento de los electrones. También hay resistores de película metálica para alto voltaje, denominados CERMET, y tienen aplicaciones hasta los 10 kilovoltios cuando se requiere un alto nivel de estabilidad. También hay resistores de alambre embobinado, ¿verdad? Y que prácticamente tendrían estar o tienen que estar en la gama también de lo que se denomina como rióstatos. También tenemos resistencias variables que denominamos potenciómetros, que vamos a hablar de ellos en unos minutos. Muy bien, un resistor entonces tiene tres bandas. La primera banda y la segunda banda nos van a indicar específicamente, como decir, las unidades y las decenas. La tercera banda es lo que se conoce como multiplicador y la última banda es nuestra tolerancia. Entonces, por ejemplo, si un resistor tiene los colores, por ejemplo, primera banda amarillo, es un número 4, segunda banda rojo, es un número 2, y la tercera banda fuera rojo, el multiplicador es 10 al cuadrado, y si la tolerancia fuera una franja dorada es 5%. Entonces tenemos un resistor de 10 al cuadrado son 100 multiplicado por el número 42, vamos a tener una resistencia de 4.2 kiloohmios más menos el 5%, lo que implica que los valores que nosotros vamos a requerir, es decir, el fabricante nos asegura que nuestra resistencia va a estar dentro de los valores permisibles que nosotros vamos a necesitar. Veamos, hagamos un cálculo rápido. El 5% implica que nuestra resistencia va a estar entre 3.990 ohmios, 4.200, y el último valor implicaría una suma del valor de la tolerancia, es decir, vamos a estar en el valor de 4.410 ohmios. El fabricante nos asegura que la resistencia podrá estar entre cualquiera de estos valores y con ello ellos indican o se aseguran de que nuestro resistor es de 4.200. Entonces hay un margen de tolerancia, un rango en el cual podemos considerar nuestro resistor como bueno, como válido y con una bastante exactitud en función de lo que vamos a pagar por él. Así es como se revisa el código de colores. Ahora, las resistencias que acabamos de analizar ahorita son resistencias de tipo fijo. Sin embargo, también hay resistores de tipo variable, llamados potenciómetros. Un potenciómetro como tal es un elemento como este, el cual podemos hacer girar la perilla y con el cual ustedes han interactuado en todo momento. Por ejemplo, han interactuado cuando le dan el volumen a un equipo de sonido, ya sea que eleven el volumen o lo desciendan. En equipos electrónicos, en las partes internas, los potenciómetros sirven también para sintonizar o ajustar ciertos valores de corrientes a algunos inductores o capacitores. Entonces, eso es lo más típico con lo que nosotros vamos a interactuar con los potenciómetros. Sin embargo, un potenciómetro también tenemos que saber cómo utilizarlo. Por ejemplo, nombremos estas tres patitas como A, B y C. Si vamos ahora a un circuito equivalente, tenemos aquí nosotros este comportamiento, o mejor dicho, este circuito. Este es el símbolo eléctrico de un potenciómetro. El potenciómetro podemos variarlo entre 0 ohmios y el valor de ohmios máximo. Es decir, o poder medir específicamente el valor máximo en ohmios. Vamos a poder tener una resistencia variable cuando estemos midiendo
en los valores entre A y B, o ya sea medir entre C y B, o no importa el orden, porque recordémonos, un resistor no tiene polaridad. Por lo tanto, en un resistor no importa cómo coloquemos los bornes positivos y negativos, porque lógicamente no estamos midiendo ni voltaje ni estamos midiendo corriente, estamos midiendo ohmios. Y para medir ohmios no necesitamos que circule ninguna corriente ni tampoco ningún voltaje. Entonces, vamos a tener una resistencia variable cuando midamos entre A y B, o ya sea entre B y C. Y vamos a tener un valor máximo en ohmios si vamos a medir directamente desde A hacia C. Ahora bien, vemos acá que hay una pequeña flecha que apunta hacia el resistor. Sucede que la resistencia puede subir o puede bajar, dependiendo del punto de referencia desde el cual estemos observando. Por ejemplo, si la resistencia entre A y B, pongámosle un valor acá, nuestro potenciómetro es de 1 kiloohmio. Entonces, si vamos a medir la resistencia entre A y B, y entre A y B hay un valor, por decirlo, de 390 ohmios, entonces la diferencia para lo que es los 1000 ohmios nos va a dar una diferencia de 610 ohmios. Es decir, entre lo que es A y B hay 390 y, perdón, aquí sería entre C y B hay 610. Entonces, la suma de esto da 1 kiloohmio. Dependiendo de donde tomemos como valor de referencia, podemos nosotros también nombrar la terminal C como que si fuera la A y la A como si fuera la C. Realmente no importa, pero sí tenemos que percatarnos nosotros dónde está el punto inicial de 0 ohmios. Es decir, el punto inicial de 0 ohmios está exactamente aquí. Cuando la flecha que apunta acá simbólicamente, ¿verdad?, está en el valor mínimo, por aquí. Entonces, para medir la resistencia de un potenciómetro, solo tenemos que tomar en cuenta que debemos de identificar adecuadamente las terminales A, B y C. Es un resistor variable. Un potenciómetro va a poder controlar corrientes típicamente en el orden de los miliamperios o cientos de miliamperios. Pero si queremos medir corrientes mucho más altas, 1, 2, 3 amperios, necesitamos ya un elemento de mucha mayor capacidad, llamado rióstato. Entonces, para corrientes grandes. Pero al decir grandes no me refiero a que vamos a pensar en 100, 200 amperios. Me refiero grandes para lo que es las aplicaciones de electrónica. 1, 2, 3, 4 amperios. Entonces, medir en un potenciómetro que es una resistencia fija es bastante cómodo. Los potenciómetros como estos traen a un lado la numeración de qué valor es. Y básicamente no tenemos que preocuparnos por la potencia de los mismos, porque cuando los compramos pues son suficientes para la aplicación que nosotros vamos a necesitar. Entonces, no olvidemos cómo medir con un potenciómetro. Ahora, tenemos resistencias o resistores del tipo fijo y también los hay del tipo variable, de todo tipo de formas, diseños y tamaños. Un resistor fijo corresponde a esos que ustedes ven acá. Un resistor variable podemos pensar, nuevamente lo menciono, un potenciómetro o llamémosle también un rióstato. Los dos tienen los mismos principios de funcionamiento, pero uno de ellos soporta una mayor capacidad de corriente a través del mismo. ¿Qué sucede acá? Observemos ahí 2, 4, 5, 6 resistores de distinta potencia. Esto es importante porque estos resistores deben tener la capacidad
de disipar el calor producido lógicamente por los electrones que pasan a través del mismo. Si vamos a las primeras clases, la clase 1 y 2, podemos recordar específicamente qué sucede con el movimiento de los electrones dentro de un conductor eléctrico, que es el mismo principio acá cuando medimos, cuando determinamos la potencia en un resistor. La potencia en un resistor típicamente viene dada por la fórmula I cuadrado R, la que se le suele llamar efecto Joule. Aunque también podemos decir voltaje sobre R o voltaje por corriente, es más propiamente indicado el calor que disipa el resistor a través de I cuadrado R, porque son los electrones los que causan ese calor o los que generan ese calor internamente en el resistor. Entonces, por ejemplo, todos los resistores podrían ser, por decirles algo, de 100 ohmios. Todos, no importando el tamaño, todos de 100 ohmios. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Pues lógicamente la siguiente. Este va a soportar una corriente I1, una corriente I2, una I3, una corriente I4, sucesivamente, en la cual la corriente I1 es mayor que la I2, mayor que la I3 y sucesivamente. Entonces, creo que está bastante claro. Un resistor, por su tamaño, por sus dimensiones, es más grande porque a través de él va a circular una corriente mucho más grande y por lo tanto tendrá que disipar un calor mucho mayor para que no se dañe. Entonces, todos los resistores pueden ser del mismo tamaño, pero se van a diferenciar en su tamaño por la potencia o el calor que van a disipar. Y el calor que van a disipar está en función de la corriente que puedan traspasar o pasar a través de los mismos. Entonces, si no estamos seguros de qué corriente va a circular por un resistor, yo les aconsejo que compren de medio watt para aplicaciones de electrónica. Ahora bien, si ustedes utilizan un simulador de circuitos electrónicos, pues coloquen en el simulador los valores de corrientes y fuentes de voltaje que vayan a necesitar y ya podrían buscar a través de la fórmula I cuadrado R cuál es el resistor que más les va a funcionar y que no se va a dañar con el calor que se genera cuando circula una corriente. Entonces, usted va a una tienda de electrónica y les van a preguntar, resistencias, ¿cuántos ohmios? ¿De cuántos watts? Pues tienen que decir ustedes el valor de los watts. Como les digo, medio watt es suficiente para aplicaciones de electrónica. Sin embargo, pues podrían usar cualquiera de ellos, lógicamente con la diferencia de que los resistores, si son más grandes, ocupan mayor espacio y al mismo tiempo el precio de ellos es un poco mayor. Muy bien, para redondear todo el tema. Tomemos en cuenta específicamente que las resistencias son importantes y vitales en los circuitos eléctricos, porque van a propiciar una caída de voltaje que es necesaria. Sin embargo, hay otras resistencias que provocan caída de voltaje que no son necesarias. Contra ellas debemos de cuidarnos y podemos revisar la clase número 4 o 5 de esta misma serie, en la cual les explico por qué razón hay que tener cuidado con las caídas de voltaje que no son deseadas. Muy bien, hay diferentes tipos de resistores. Resistores, por ejemplo, que son sensibles a la temperatura, que son sensibles al voltaje, por ejemplo, la célula fotoconductora. Las aplicaciones de los resistores pueden ser, por ejemplo, en los calentadores eléctricos, digámosle en las bombillas de las lámparas de los vehículos, en el descarchador de su vehículo, en la parte de atrás, el que desempaña el vidrio. Ahí hay una aplicación de resistencias. Muy bien, nos vemos el siguiente día en una clase próxima.